want you to imagine with me that there's a man and he ran into a burning building, severely hurt. He's been hospitalized. What do you think about that man? How do you feel about it? Quiero que piensan y imaginan conmigo, un hombre corrió a un edificio que estaba encendido. Al estar adentro se lastimó bastante y está herido y está internado en el hospital. ¿Qué piensan de tal hombre? ¿Cómo sientan? ¿Qué sienten cuando piensan en él? You're probably thinking, I need some more information. That was kind of a weird thing that you just said. Probablemente estás pensando, pues necesito más información. No entiendo, falta saber algo más. Porque si me dices que corrió adentro para agarrar su celular, pues te digo que qué bárbaro que está pensando, ¿verdad? Deja el celular. If I tell you that he was running in to get his cell phone, you'd probably go, what in the world? What was he thinking, right? He's kind of aghast at his foolishness. If I tell you he was running in to save a child, then he's a hero. Si te digo que corrió para salvar a un niño, pues es un héroe. Si te digo que es un ladrón que buscaba sacar cosas de una casa quemando para que nadie se diera cuenta, pues es un criminal. If I tell you he is a thief who tried to get in there and grab some stuff out of the house so nobody would notice, then you go, well, that man's a criminal and he should go to jail. You need that extra context to be able to interpret that story. Necesitas más contexto para poder interpretar esta historia. El sufrimiento es la tema que Pedro quiere tratar con nosotros en esta tarde. Suffering is the theme that Peter wants us to think on. This section of Peter would have us think about tonight. It's important to realize that suffering can have great value. El sufrimiento puede tener gran valor, pero sí importa por qué estás sufriendo. But it matters why you're suffering. That is significant. Peter is going to point that out. Suffering for righteousness is an opportunity to experience a special grace of God, knowing that he's present with you in the midst of that suffering. The special grace of knowing that he's working and doing something for his plan and purposes in the midst of that suffering. El sufrimiento por causa de la justicia es una oportunidad de experimentar la gracia de Dios de una forma extraordinaria. De saber que Dios está contigo en medio del sufrimiento es especial. De saber que Dios está obrando para tu bien, para su gloria, con un propósito en medio del sufrimiento es algo extraordinario. Y de hecho refleja el sufrimiento del mismo Jesucristo. In fact, suffering for righteousness' sake is an opportunity to reflect the very suffering of Jesus Christ. Entonces nos habla en versículo 18, muy práctico, de un lugar y un contexto donde muchos sí sufren. So Peter continues and he connects this teaching on suffering to a very direct and very practical context where many people in his audience were indeed suffering. And that is in the context of something like the workplace, although it's more than that. Peter is addressing slaves. Pedro está hablando con esclavos. Y les dice, yo sé que sufren en tal contexto. I'm not going to take the time because I know that it's nighttime and you'll want to go to sleep. It'd be a very interesting study for us to look at what the Bible has to say about slavery. I'll just say maybe two things. And the first is that you need to know the slavery of the ancient world is very different than what we as Americans tend to think of as slavery and what was the slavery of the Americas. El otro
Una cosa que necesitan saber, sin entrar profundamente en el tema, sería otra discusión, otra clase, otro sermón, qué es lo que la Biblia dice acerca de la esclavitud. Es que la esclavitud en el Antiguo y el Nuevo Testamento es muy diferente que la esclavitud que pasó en este país y en las Américas. Totalmente diferente lo que pasaba. Estas personas tenían oportunidad de salir de su esclavitud. 1 Corintios 7 habla a los esclavos y les dice, cuando se te presenta la oportunidad de ser libre, pues hazte libre. Como que eso sí era algo común. Igual no eran robados de su casa, cosa por lo cual el Antiguo Testamento dice el pena de muerte es apropiado. So just a couple little differences. In the ancient world, when Paul writes in 1 Corinthians 7, he assumes that these slaves will eventually have the opportunity to purchase their own freedom. That's standard practice, very different again than the United States and the way that the slave trade worked in our history. Also, our slave trade was based on kidnapping, robbing people from their homes. The Old Testament says that anybody who does that should be given the death penalty. So not the same thing, not condoning that. In fact, this is not even condoning ancient Greco-Roman slavery. This is just an exhortation to people who find themselves there. So we're not going to go down that rabbit trail any further tonight. No vamos a hablar bastante de este tema, solo nota que eso ni siquiera está aprobando la esclavitud en aquellos tiempos, simplemente está exhortando a las personas que se encuentran en la situación cómo deben de actuar. Pero déjeme decir, su consejo tal vez no es lo que hubieras imaginado. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Right? Servants, more literally slaves, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. So not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. So they're supposed to be submissive and do that with respect. There is a way to be submissive and not be respectful, right? If you have kids, you know this. Sometimes my children will do what I tell them to do, but they will do the gorilla walk, is what I call it, when I ask them. Hunch over, right? Like, doing what dad said, but I'm mad about it. Mis hijos a veces hacen lo que yo les digo, pero lo hacen con la actitud mal. Digo que uno de ellos camina como gorila, se hace así, con los brazos colgados y ahí va. Y no quiere, pero lo hace. No, Pedro dice, no, así no es la forma. Con un respeto, honrando a los que tienen una autoridad, aunque sean insoportables. Hermanos, nosotros que no somos esclavos, pero muchos trabajemos, sabemos que tenemos buenos jefes. Ay, qué bendición cuando te toca un buen jefe. Y sabemos que a veces te toca un mal jefe. Ni modo. Igual como enseñaba someternos y respetar la autoridad del gobierno, sea un gobierno bueno o un gobierno malo, igual aquí en este contexto, respeta la autoridad. Es la exhortación que da. So, Peter's just saying, look, you respect authority the same way that he said, respect the authority of the government. Whether it's a good government or a bad government isn't the point. Nero's the emperor right now. He's terrible. And he says, honor the king, right? So even if you have a bad master, you respect that authority. That's his exhortation to them. He goes on to explain. Y sigue y explica. For this finds favor, if for the sake of the conscience toward God. This finds favor oftentimes even with a bad boss, but ultimately what matters is your conscience toward God. A person bears up under sorrows when suffering unjustly. So when you suffer unjustly, bring you favor and also make sure that your conscience is right with the Lord. Porque esto haya gracia. Muchas veces hasta con un mal jefe. Si tú haces todo bien y trabajas con respeto, hasta muchas veces esa persona
te da gracia y empieza a valorarte. No siempre, pero muchas veces. Pero aunque ellos no, por la conciencia delante de Dios, llevamos las cosas, aunque sean pesados, aunque sean desagradables. Pero tenemos que entender que hay una gracia, y ahorita veremos que es una gracia al final con Dios que importa, que da en estos momentos, pero qué favor, qué bendición hay si estamos sufriendo por nuestra propia mala decisión y mal comportamiento. Verse 20 moves on and does clarify, though, that there really isn't any value in suffering if you're the one who's doing what's wrong. Versículo 20, pues qué mérito hay si cuando peques no sois tratado con severidad, lo soportáis con paciencia. So in verse 20, we read, for what credit is there if when you sin, you are harshly treated, and you endure it with patience? If you speed and get pulled over, that's not persecution, that's accountability, right? Si vas de alta velocidad y te para la policía, eso no es persecución. Bueno, tal vez te persigue la policía, pero no es persecución espiritual. No es un ataque espiritual que el policía te pare por correr el rojo. Eso es la ley. Eso es accountabilidad. Cuando nosotros sufrimos por lo que hemos hecho mal, no debemos venir a la iglesia y decir que me están atacando espiritualmente. No, hermano, tú estás haciendo mal y estás enfrentando consecuencias. Piensa las cosas bien. Right? So when things go wrong and they're the consequences that are directly consequences of our actions, we should not come to church and say, I'm being attacked spiritually because I got pulled over for speeding. No, again, that's on you. That's the consequence of your actions. If you steal, if you lie, if you sow discord, if you neglect your family, that's not suffering for righteousness' sake when the consequences come around for that. Cuando tú robes o echas mentiras o siembras la discordia o no haces caso a tu familia y luego llegan consecuencias, eso no es ser perseguido espiritualmente, eso es sufrir las consecuencias de tus malas decisiones. Y esta clase de sufrimiento, ¿hay perdón de Dios? Sí hay. Gracias y gloria a Dios. Pero este sufrimiento no tiene el mismo valor al sufrimiento de otra clase, que es sufrir cuando no has hecho algo malo, cuando no es por injusticia, sino que estás sufriendo por haberle hecho lo correcto. So, in the midst of those circumstances, God does give grace. Of course, He will forgive. He can redeem. He can work in the midst of those circumstances, yes. But those circumstances that come about because of your sin directly, they are distinct from suffering for righteousness' sake. Peter wants to focus on suffering for righteousness' sake in this passage. Pedro realmente quiere enfocar en sufrir por la justicia. Así que miramos lo que dice al final del versículo. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Second half of verse 20 says, but if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds favor with God. Or this finds grace with God. So there's a special grace that's at work in the midst of that kind of suffering. Hay una gracia especial que está obrando, un favor de Dios especial que está obrando en esta clase de sufrimiento. Hermanos, es un gran testimonio cuando alguien sufre y son fieles al Señor y el mundo lo ve y dice, no lo merece.
pero mira cómo está tranquilo, mira cómo tiene paz, mira cómo hasta tiene gozo. Hay un favor de Dios, hay una gracia que se hay ahí. Piensa en la historia de José. José no hizo nada mal. Quizás fue un poco presumido con sus hermanos. Quizás. Depende cómo tú lees la historia. Pero no hizo nada que merecer ser traicionado por ellos, vendido por ellos, olvidado, acusado falsamente, encarcelado. Le fue mal, pero como dirían en Monterrey, re mal. O sea, le fue súper mal. Y no fue por su culpa. No estaba sufriendo por sus hechos, sus pecados, sino por otros. ¿Sabes? Hay un refrán que se repite en la historia de José. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Y era evidente a las personas que tenía el favor de Dios en su vida. Porque aunque el mundo lo tumbaba y lo tumbaba y lo tumbaba, él hallaba gracia con Dios, ¿verdad? Y Dios obró un gran propósito en todo eso. Génesis 50, versículo 20. Ahí José está hablando con sus hermanos y dice, lo que ustedes hicieron para maldad, Dios lo usó para hacer bien, para la salvación de muchas vidas. Está ahí el texto, ahí está, para que lo puedan ver exactamente como lo dice la Biblia. Hermanos, Dios obró fuerte, aún en el sufrimiento de José. Y así es, Dios obra grandemente en el sufrimiento de las personas que están sufriendo no por su pecado, sino por causa de la justicia. I think Joseph is probably the greatest example of a person who suffers for righteousness' sake. But he didn't do anything wrong. Maybe he's a little arrogant with his brothers at the beginning of the story. Possibly, depending on how you read it, maybe he's kind of flaunting the favor that he has with his father there. Maybe that wasn't the right thing to do. But he's not obviously or overtly sinning in any way. And yet, he is betrayed by his brothers, sold by his brothers. He's forgotten. He's falsely accused. He's incarcerated. Just all kinds of suffering that he doesn't deserve, as best we can tell from that story. And we read the story, though, there is a refrain that gets repeated. That's that the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. And then you get to the end of the story. At the end of the story, Joseph is able to look back and see clearly, speaking to his brothers, he says, what you intended for evil, God intended for good, the saving of many lives. God was working in that suffering in a spectacular and in a marvelous way. This is what God does. When people suffer for righteousness' sake, God seems to work and weave in and out of that story in a way that gives him glory, that shows off his goodness and his ability to convert even the worst situations into good and beautiful things. En medio del sufrimiento, cuando alguien sufre por causa de la justicia, Dios demuestra de gran manera su poder, demuestra de gran manera su gracia y su capacidad de redimir y cambiar las cosas. Hermanos, ¿no es un gran testimonio a Dios cuando personas son perseguidas por su fe y realmente sufren sin razón que podemos ver nosotros, pero tienen esa paciencia cuando tienen paz? El mundo lo toma en cuenta. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no podemos desanimar a esta persona? El jefe le da tanto trabajo a él porque él nunca le dice que no. Y no se enoja y se sonríe y trata a todo el mundo bien. Algo diferente hay. ¿Y de dónde viene la fuerza para andar con una sonrisa aunque el jefe no te trata bien? De Dios. Y tú llegues a ser un testimonio y todo el mundo está sorprendido por tu caso.
It's amazing. People who just lean into the Lord in the midst of suffering, people notice that in the workplace. People go, man, the boss always loads up this guy. And he never even gets mad about it. And he smiles about it and he works hard and he gets it done. And how does he get it done? And where does the strength come from to do all the work that he just keeps getting? And why does he keep smiling? And what? Something's different about that guy. There's an amazingly bright testimony when that kind of suffering happens, because the only explanation ends up being God. 2 Corinthians 12, Paul talks about the thorn in his flesh and how his weakness becomes an opportunity to showcase the strength that God gives. And I'm not going to read it, but if you want to jot it down, 2 Corinthians 12:9 and following. Segundo de Corintios 12, versículo 9 y lo que sigue, no lo voy a leer, pero se habla Pablo de cómo su debilidad llega a ser una oportunidad para mostrar el poder de Dios. En estos momentos de sufrimiento, de debilidad y todo, hermanos, es una oportunidad de mostrar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo esto? Hay una gracia especial en el sufrimiento por causa de la justicia que llega, y parte de lo que está pasando ahí es que nosotros estamos experimentando una probada de lo que soportó nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y nosotros experimentamos eso y también nuestra vida testifica a esto. So there's a special grace in that suffering for righteousness' sake that is experienced because we get a little taste of what Christ endured, and our life becomes a microcosm and a witness to what Christ endured. And that is what is explained in verses 21 through the end. I'll just say this, these verses, we won't have time to go into a lot of detail. Verses 22 to 25 are really an exposition and application of Isaiah 53. So, not a teacher anymore, but I like to give homework when I can. You should read Isaiah 53 for homework and compare these passages, and you're going to see lots and lots of overlap. En versículos 21 a 25 se está hablando del sufrimiento de Jesucristo y cómo es un ejemplo para nosotros. No lo voy a tomar el tiempo para hacerlo, ya no soy maestro, pero me gusta cuando tengo la oportunidad de encargar tarea. Así que les voy a encargar que lean Isaías 53 y que hacen la comparación entre este pasaje y Isaías 53, y van a notar que son varias referencias al pasaje. ¿Okay? Aquí vamos a darle un repaso rapidín. 21, porque para este propósito habéis sido llamados. So verse 21 will give us a quick review here. For this purpose, you've been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example to follow in his steps. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, ¿cuántos quieren saber el propósito de Dios para su vida? Sí, ¿verdad? How do you want to know the purpose of God for your life? Of course, we're excited about that. You may not be as excited, though, when you realize that one of God's purposes for your life, a significant purpose that God has for you, is actually to showcase Christ through you, through your suffering. Pero algo que tal vez se nos hace difícil es entender que un propósito que Dios tiene en tu vida es mostrar a través de tu vida al mundo quién es Cristo. Y eso sucede a través del sufrimiento. Health and wealth preachers seem to have skipped over this verse. Predicadores de la según Evangelio de Prosperidad han brincado este versículo. Hermanos, Cristo no murió para que en esta vida tuviéramos todo fácil, puro salud, puro riqueza. Dios da muchas bendiciones. Dios sana muchas veces.
Dios da cosas que no merecemos más allá de lo que necesitamos, sí. Pero hermanos, también intencionalmente, no es un accidente, no es una emergencia en los cielos que Dios está preocupado. Cuando tú sufres, Dios tiene un propósito en eso también. Y debemos esperar que esto sucede, no debemos de ser sorprendidos cuando esta clase de sufrimiento llega a nuestra vida. God gives lots of good things. He does heal people. He does bless us with things beyond measure, beyond what we ask for. And He does give us even more than what we need. But He doesn't just give health and wealth and that kind of blessing. He also gives suffering. And it's not an accident. Now, that's not easy to hear, except maybe if you can hear it right, it's extremely comforting. When you suffer for righteousness' sake and you go, I didn't do anything wrong. It's not as if something has malfunctioned in heaven. This is part of the package. This is part of how God works. Suffering is not the end game. And something remarkable happens in our suffering. Paul speaks about it in Colossians 1:24. He says that he actually rejoices in it. God can give even joy in the midst of suffering. Hermanos, yo sé que es algo difícil escuchar que parte del propósito de Dios para mi vida es que sufro. Se siente feo. Pero a la vez piénsalo de esta forma, porque si lo escuchas bien, creo que puede ser de mucho ánimo. Cuando tú estás sufriendo y miras a tu vida y dices, no creo que estoy sufriendo porque he hecho yo. No soy perfecto, pero no. Yo estoy tratando de seguir a Dios, estoy haciendo todo lo que Él me pide. No debes de pensar que ha habido un mal función en el cielo o que algo está descontrolado. Hermanos, Dios está obrando en el sufrimiento también. Y puedes confiar en Él. Y si tú le dejes, Dios te puede dar paz y hasta gozo en medio de tu sufrimiento. Y eso es una gracia especial. No sé si lo han experimentado. Cuando todo está yendo mal, parece que todo se está echando a perder. Y tú vas y te acuestas tranquilo, sabiendo que tu Dios no se duerme, sabiendo que tu Dios está trabajando, sabiendo que si en esta vida o en la próxima, al final todo va a estar bien, porque Dios es bueno, Dios es grande, Dios redime, Dios restaure, y puedo confiar en Él. Y es una gracia especial de lo cual nos está hablando Pedro, que Dios da en medio del sufrimiento. Y hermanos, es un momento de claridad tan especial. Porque cuando Dios te bendice con un carro y un teléfono y una casanona y todo está funcionando bien y todos están felices, de repente se empieza a volver borroso. ¿Estoy feliz por Dios o estoy feliz por las cosas que tengo? Y en el sufrimiento es tan claro. Mi paz, mi gozo, mi todo no está en nada de aquí, está en Dios, porque todo eso se me está quitando, se está deshaciendo. There is this great blessing in the midst of this suffering. So understand this. This is not something that you just merely endure. This is something that you will be amazed at the grace of God in the midst of, because when everything's going right, it can get blurry. Am I happy? Am I at peace? Do I have joy because I got a bunch of stuff? Because I'm healthy, because everybody around me is happy, and I got a new phone, and I got a new car, and I got that, got. Can get a little blurry. When you're suffering, though, and you can still go to sleep at night and rest knowing that God's awake and He's taking care of it, and there's this joy that you don't even explain, but you just go like, I'm okay. It's so clear. The only reason you have that is God. And there is a clarity in those moments. That's such a blessing. That is the grace. That's the favor that God gives to those who are suffering for righteousness' sake. And it's a good thing. So what you're called to, while it's not easy, it is this good that God miraculously brings from the midst of the trial. Cristo nos dio un ejemplo que nosotros debemos esperar seguir. Hermanos, Cristo sufrió y Él fue el único que fue totalmente inocente cuando sufrió.
Jesus suffered. He's the only one who is truly 100% innocent as he suffered. He committed no sin, el cual, versículo 22, no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Right? Nor was there any deceit found in his mouth. That's a direct quote from Isaiah 53. And while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. Porque para a quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el árbol, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. No puedo ponerle más énfasis. Lee Isaías 53, ¿verdad? Hermanos, Jesucristo no mereció lo que recibió en la cruz. El que no conoció el pecado se hizo pecado para que nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. So much of what is stated in verses 23 to 24 comes directly out of Isaiah 53, and it's summed up in 2 Corinthians 5:21, where we read that he who knew no sin became sin for us that we might become the righteousness of God. Jesus didn't do anything wrong. Literally, he did nothing wrong. You and I, when we suffer, we don't suffer as totally innocent. Jesus suffered as totally innocent in our place so that we might be made right, so that we might be healed. You see, we were like sheep, verse 25. Nosotros éramos como ovejas, descarriados. We were like wandering sheep. My sheep have gotten off of our land once. They got out again last night at 11:30. Punk sheep. But sheep wander. That's what they do. They take a little bite, then they wander over here. And they take a little bite, they wander over here. And the day that they got out off of our land, gate got left open, and they were walking around on 4 acres, plenty of food. The grass was tall, knee to waist height, plenty to eat. But they just, while they were out there, like, oh, there's some other grass, not even as good a grass, over there in the neighbor's yard. And there they went, because that's what sheep do. And the Bible says that's what we do. Mis ovejas nomás una vez han salido de mi propiedad. Y no sé por qué hacen eso. Estaban con 4 acres de tierra, un montón de tierra, con el zacate bien alto después de que había llovido de la rodilla a la cintura, un montón para comer. 4 acres de tierra. Pero estaba la puerta abierta y vieron el zacate del vecino, que de hecho tiene mucho menos zacate en su patio, pero ahí van. Mugres ovejas. Pero así son. Así somos nosotros. Y a veces, hermanos, ni siquiera es nuestra intención. Nosotros empezamos una conversación, nos subimos al internet, salimos a caminar, vamos a sentar a jugar un juego y todo comienza quizás hasta con buenas intenciones. Pero luego tu conversación se convierte en chisme. Pero luego ese tiempo en internet se te pasa quién sabe cuántas horas echando a perder el tiempo, o de repente ya estás viendo cosas que nada que ver con tu vida en Cristo. O sales a caminar y luego tus pensamientos se van por rumbo donde no deben de. Empiezas a codiciar lo que no es tuyo, te pones a pelear con el vecino o quién sabe. Estás desviando del camino. Pero hermanos, aquí están las buenas nuevas. El buen pastor se hizo oveja.
para poder ser el pastor y guardián de nuestras almas. El buen pastor se hizo el cordero que quita el pecado del mundo. El pastor mismo se sacrificó como la oveja de Isaías 53. Jesucristo nos salvó. Gloria a Dios. So here's the great news. We're like sheep. We do this, right? You start a conversation, you get on the internet, you go for a walk, you play a game, whatever you do, you may not even start with bad intentions, but all of a sudden that conversation has turned into gossip or into an argument. Or your internet search has turned to things that are perverse and unfitting for who you are in Christ. Or you simply wasted hours of your life watching things that are ridiculous on the internet. Your conversation goes sideways. Your thoughts go sideways. You go for a walk, and all of a sudden you are jealous of what your neighbor has and wish that you had. You get upset, whatever. We wonder. But the good news is that our good shepherd also became the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the good shepherd who lays down his life for the sheep. He became the sacrifice, and he is now alive and is the shepherd and the guardian of our souls. Pero hermanos, a través de todo eso, el buen pastor vive. Dios obró a través de su sufrimiento para hacer lo mejor, lo máximo, lo que todos necesitamos, las buenas nuevas, para darnos vida y salvación y esperanza. Through Jesus' suffering, the good news has come to be. The good news isn't just a story, it's reality. Jesus suffered, he died, and people are now saved when they trust in him. That's the example that Peter wants us to keep in mind when we suffer for righteousness' sake. Eso es el ejemplo que Pedro que queramos que nosotros mantengamos en mente cuando sufrimos por causa de la justicia. Hermanos, Dios no echa a perder, no permite que se eche a perder esa clase de sufrimiento. Y hay una gracia especial. La gracia es esto. Tú estás muy claro, Dios está presente conmigo. Y es una oportunidad de alabar a Dios porque tú dices, wow, es difícil esto. Y mi Cristo, Él sufrió mucho más que lo que yo estoy sufriendo. Es una oportunidad de alabar. Y es una oportunidad de confiar. Dios va a usar mi sufrimiento para algo bueno porque siempre lo hace. El sufrimiento de José lo usó. El sufrimiento de Jesús lo usó a lo máximo para ofrecer salvación al mundo. Nuestro sufrimiento no es para la expiación del pecado, no es para salvación del mundo, pero algo bueno Dios va a hacer. ¿Ven? Entonces, eso es la esperanza para los que sufren, no por causa de nuestros errores, sino por causa de la justicia. Ese es el tema que Pedro quiere que entendemos para animarnos, hermanos. And so there is this grace in the midst of our suffering, whatever it is, however unjust it is, when we suffer for righteousness' sake, there's a grace of God. He's present in the midst of that. You can see him clearly. He's there and he's your everything. There is a grace of God in that moment because you can better appreciate it as you get just a little taste, a tiny taste of what Jesus experienced, right? We're never totally innocent. He was perfectly innocent. But also, as Jesus is our example, that suffering is not wasted. It's used by God to accomplish things beyond what you could possibly think or imagine. In the case of Jesus, of course, his suffering accomplished the offer of salvation to all who would believe in him. Now, our suffering isn't going to amount to that because that's already done, but it's not going to be wasted. It will be used by the Lord. And so we hold on to that in faith. Let me go ahead and pray for us. Permíteme orar por nosotros.